Litoral nos acompaña el ingeniero civil y profesor universitario Hanit Onay Kegwork, que nos va a orientar en este tema. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, qué placer tenerte acá, ¿no? Para disipar un poco las dudas y también las interrogantes, porque son muchas las informaciones que están a través de las redes sociales, ¿no? Pero vamos a iniciar. ¿Cuál es ese error histórico en la planificación urbana que bajo ninguna circunstancia se puede volver a construir o quizás cometer ese error de allá, ¿no? Correcto. Sí, en el estado de La Guaira ahora tiene que venir unos estudios que ya se están empezando a realizar con respecto a la microzonificación. Eso es entender parcela por parcela qué tipo de terreno tenemos y además las nuevas condiciones que debemos cumplir ahora para esa reconstrucción del estado de La Guaira. Hay edificaciones que hemos visto en el estado que han sido rehabilitadas y reforzadas con anterioridad y están de pie, cumplieron con su misión. Es posible construir en La Guaira, en el estado de La Guaira, que eso es uno de los mitos que se está hablando ahorita, si se puede, no se puede. De hecho, esa era una de las principales preguntas. ¿Es posible construir en La Guaira? Porque, bueno, hemos tenido, los venezolanos hemos vivido, ¿no?, dos eventos que, aunque han sido totalmente distintos, de igual manera han sido devastadores, que fue en el 99 el deslave, la vaguada de La Guaira, y ahora en el 2026 este doblete sísmico. Si es posible. Quizás debería salir un decreto o una gaceta que complemente la norma vigente que tenemos del año 2019. Tenemos una norma relativamente actualizada, pero sí debemos actualizarlo con los datos del estado de La Guaira, con una microzonificación, y que eso sea una especie de apéndice o de apartado o gaceta que sea anexo a esa norma. Porque nosotros cuando hacemos el diseño estructural de las edificaciones, nosotros tenemos unos datos de entrada, que es la demanda o la amenaza sísmica, y con esos datos de entrada nosotros calculamos cuánto debe ser la resistencia de diseño. Okay. Entonces, ¿y eso sería por el cambio que hay producto ahora del doblete sísmico? Exactamente, no es por un cambio, es porque cada vez que hay un evento sísmico hay actualizaciones. Okay. Actualizaciones tanto de esa demanda y amenaza sísmica como también actualizaciones que debemos hacer con los criterios de diseño que ahora debemos cumplir. Claro. ¿Cómo se puede diseñar una obra que sea capaz de resistir o canalizar los embates de la naturaleza sin colapsar? Importantísimo es ese término de no colapsar, porque nosotros hacemos estructuras sismo resistentes. Y la idea de una estructura sismorresistente es que en el momento de que venga un evento como el extraordinario que tuvimos el 24 de junio, es que se logre deformar, pero no colapse. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar con las nuevas tecnologías. Hay nuevas tecnologías como aisladores sísmicos, que básicamente aislamos esa demanda sísmica o la reducimos con respecto a nuestra edificación. Hay esas nuevas tecnologías que debemos implementar en Venezuela, que ya han sido estudiadas, son estudiadas, en muchos países del mundo la utilizan. Debemos traer esa tecnología ahora más que nunca a Venezuela, quizás hacer edificaciones más rígidas, como lo hacen muy bien Chile, integrando pantallas o muros de concreto. También en La Guaira algo importante que debemos ahora tener en cuenta es la durabilidad de los materiales, la resistencia de los materiales, utilizar concreto de más resistencia que el que se usaba anteriormente, por lo menos 300 kilogramos por centímetro cuadrado, para controlar el problema que tenemos en el estado de La Guaira con la corrosión. Claro. Es algo que también afectó a muchas edificaciones antes, con años, décadas antes de este evento sísmico, que ya estaban deterioradas. Tenían un grado de afectación importante en la corrosión, y eso podemos afrontarlo con una inspección importante de la calidad de los materiales, una inspección importante en el proceso constructivo y además metodologías adicionales o variantes adicionales a las que ya se estipulaban como edificaciones aporticadas. Ahora podríamos hacer muy bien edificaciones compuestas, que son edificaciones con muros o pantallas de concreto armado y trabajar con estructuras de acero. Okay. Esto hablando de edificaciones ya urbanísticas, ¿no? De vivienda como tal, pero sabemos que una de las zonas o los sectores más afectados también en La Guaira ha sido el sector económico, ¿no? O sea, la parte de los negocios que estaban o emprendimientos que estaban allí, el comercio en el estado de La Guaira. Si una persona, un empresario mediano, pequeño o gran empresario quiere volver a invertir en La Guaira, quiere construir, remodelar, ¿cuáles serían esos, digamos, primeros pasos que se deben tomar en
consideración, hablando de estudios técnicos, ¿no? Para poder saber y estar 100% seguro de que realmente la estructura no correrá ningún peligro o ningún riesgo. Son los mismos pasos que debería haber cumplido. Para una vivienda que para un comercio. Sí, son los mismos pasos para un local comercial que para un edificio residencial. Y los mismos pasos que se tenían que haber seguido antes del 24 de junio. Realizar un proyecto estructural de una empresa o un profesional calificado en el área, y tiene que venir de la mano también con una inspección municipal. Claro. Esa inspección de parte de los entes regulatorios de cada uno de los municipios tiene que ser ahora mucho más afianzado, mucho más restrictivo a la hora de aprobar un proyecto. No simplemente revisar variables urbanas, si cumplimos con porcentaje de construcción, retiros, que eso es sumamente importante, pero también debemos tener profesional calificado tanto en los municipios como entes que se asocien con los municipios para ahora revisar esos proyectos estructurales y que cumplan con los nuevos requerimientos sismorresistentes. Claro. Muchos afirman que solo se deben construir estructuras de una sola planta o máximo 3. Eso lo vimos viral a través de las redes sociales hace 2-3 semanas. ¿Estás de acuerdo o crees que en la medida posible La Guaira se pueda volver a hacer grandes edificaciones? No estoy de acuerdo. Sí vamos a poder hacer edificaciones de mayor cantidad de pisos que como tú muy bien mencionas, de hasta 3 pisos, no. O sea, podemos hacer mucho más de 3 pisos, pero hay que usar nuevas tecnologías, nuevas tipologías estructurales, calidad de los materiales, implementar quizás más estructuras de acero involucradas con pantallas de concreto armado. Se logra rigidez y además durabilidad en la edificación, porque siempre hemos hablado que en zonas cercanas al mar, en donde hay ese ambiente marino muy agresivo ante la corrosión, es utilizar estructuras de concreto armado. Pero vemos que a la larga de los años las estructuras se ven afectadas. ¿Cuántas edificaciones no tenemos en Caracas, en La Guaira, que tienen las columnas en la parte baja estalladas y se ve la cabilla oxidada? Y las reparaciones no son sencillas. Entonces ya teníamos un problema previo, que son que las juntas de condominio no poseen los recursos para hacer esos mantenimientos, esas reparaciones en sus edificaciones, y quizás hay que entonces plantear edificaciones en esas zonas que sean mucho más fácil de rehabilitar o de hacerles esos mantenimientos. Dicho todo esto, como ingeniero civil, ¿cuál crees entonces que es el desafío más grande para construir nuevamente en La Guaira? Creo que la actualización de los valores normativos lo antes posible, o mencionar algún decreto, una gaceta con prontitud, o algún lineamiento para todo el campo de profesionales, que si nos otorgan un proyecto de diseño estructural nosotros sepamos cuáles son esos datos de entrada, o que simplemente nos mencionen que podemos seguir utilizando los datos de entrada que ya teníamos para la norma de 2019, pero con algunas variantes, o utilizar algunos factores adicionales. Gracias, Anil, por acompañarnos esta mañana, por darnos un panorama mucho más real de lo que puede ser el futuro en nuestro hermoso estado de La Guaira, que bueno, definitivamente todos queremos que esta ciudad vuelva a renacer, vuelva a reconstruirse, y que no solamente los propios de la entidad puedan disfrutar de la belleza del litoral, sino también todos los venezolanos, y que se active el turismo y toda el área que nos ayuda a seguir creciendo económicamente. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted.